Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Habéis observado alguna vez si vuestro perro de golpe y porrazo empieza a temblar y se retuerce brutalmente de dolor? Estos temblores incontrolados, este retorcerse de forma aguda con un dolor insoportable, es lo que conocemos por lo general como espasmos musculares. Los espasmos musculares os puedo decir que es algo que al perro le aterroriza. Un perro con un espasmo muscular es básicamente un perro muy asustado y muy dolorido. Asustado porque no entiende por qué de golpe se le ha presentado ese dolor tan sumamente agudo. Y el propietario, pues en este caso, pues casi que igual que el perro, aunque sin el dolor, pero con el padecimiento de ver a su mascota sufrir de una forma tan atroz. En este vídeo, por lo tanto, os voy a hablar de qué es lo que producen los espasmos musculares, es decir, qué causa va a provocar el que el animal tenga esta situación, y en segundo lugar, que va a ser lo más práctico para vosotros, cómo tenéis que actuar cuando vuestro perro está teniendo un espasmo muscular, porque creedme, os va a resultar tremendamente útil. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. ¿Cuáles van a ser las principales causas de un espasmo muscular? La primera y principal, que el perro esté tremendamente fatigado. Ahí jugáis vosotros un papel importantísimo. Saber que los espasmos musculares van a ser más frecuentes justo después de volver a casa de un largo paseo, un paseo donde haya hecho el perro mucho ejercicio. Aquí tendréis que estar un poco, pues un ojo avizor, que digo yo. Lógicamente también la deshidratación. Un animal deshidratado muestra como síntoma, uno de los más característicos, es este tipo de espasmo muscular. Por lo tanto, vosotros aquí, vuelvo a decir, sois los que primero tenéis que conocer si vuestro perro bebe lo suficiente, si no bebe, si lleva unos días que pues está pachucho, ya digo, no ha tomado la suficiente agua, pues va a ser un momento donde si ya ha tenido en el pasado algún tipo de espasmo, esto se puede repetir con mayor intensidad. También, lógicamente, la falta total de ejercicio causa también la aparición de espasmos. El clásico perro que no sale a la calle ni se mueve de su calmita o del sofá o de lo que sea, es un perro muy proclive a tener espasmos musculares. También el estrés y la ansiedad, para que veáis un poco la profunda relación que existe entre la psique y la física o la biología del perro. Es increíble, pero situaciones de estrés provocan también espasmos musculares. Y luego tenemos espasmos musculares ligados a determinados tipos de enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Addison, que el animal, por ejemplo, tenga una hernia discal, que de golpe pues el animal se queda como, si os ha pasado alguna vez que habéis tenido un problema de espalda con un dolor insoportable. Esto suele ser también una causa importantísima de este tipo de espasmos. Los síntomas que vais a ver pues son muy claros. En primero vais a ver que el animal está muy rígido, con incapacidad casi para moverse, como cuando te da un calambrazo, pues esto es lo que el animal sufre. Evidentemente estará muy dolorido. Si vas a tocarle la zona donde tú crees que tiene el dolor, el animal, pues vamos, bramará y estará quejoso o no. Lo siguiente. Y lógicamente, como en todo espasmo, movimientos involuntarios, convulsiones, etc. ¿Y qué tratamiento casero debéis hacer en el caso de que vuestro perro presente algún tipo de espasmo muscular? Pues es muy sencillo. Lo primero y principal, calma. Sobre todo tú, como propietario o propietaria. Y calma también para el perro, es decir, ponlo en un lugar tranquilo, en su colchón, que esté cómodo, lo más cómodo posible. Ponle de beber, esto es importantísimo, que el animal beba, porque puede ser la deshidratación el motivo del espasmo. Si ves que no bebe con mucha gana, échale incluso una cucharada de miel al agua y remuévelo. Que tenga un pequeño aporte de azúcar, de glucosa en el agua. Esto, aparte de mejorar el sabor, que hará que beba con más gana, hará que si el espasmo tenía un origen hipoglucémico, que en algunos casos puede darse, pues vamos a mejorar mucho su aspecto y su recuperación va a ser mucho más rápida. Masajea un poco la zona afectada. Ya sé que le va a doler, pero aplica pequeños movimientos circulares muy superficiales de manera que el músculo empiece un poquito a descongestionarse, sin hacer mucha presión, porque ya te digo que el animal estará muy dolorido. Lógicamente, como el perro va a estar muy intranquilo y muy estresado,
pues va a convenir que lo acompañes con palabras cariñosas, con algún beso, gestos de cariño, que el animal se sienta acompañado, porque es la mejor medicina antiestrés, ¿vale? El que tú seas cariñoso con tu mascota va a hacer que el animal, pues ese miedo que tiene a la situación que está pasando, pues no que desaparezca, pero que sí que se atenúe y bastante. Y evidentemente, si tienes en casa algún antiinflamatorio, sobre todo el meloxicam, que puede ser que lo tengáis de alguna manera en casa, no le des ibuprofeno, prefiero el meloxicam. Aquí os explicaba cómo lo tenéis que hacer servir, pues ya os digo, este le va a calmar mucho el dolor y hará que la recuperación sea mucho más rápida. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaos mucho. Chao.